Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días en este domingo de marzo. Les cuento, como todos saben, hace unas 2 semanas más o menos comenzó a funcionar la comisión experta que está creando un anteproyecto de constitución y tiene 3 meses para hacerlo. Y hoy día tenemos acá al vicepresidente de la comisión, Sebastián Soto. Muy bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por la invitación, Rosario. Bueno, antes de partir, quiero contarle, que vamos a hablar no solo de la parte actualidad, de lo que pasó esta semana, sino que también queremos conocer a Sebastián, ¿ya? Para saber quiénes son las personas que están detrás de elaborar un documento, una carta magna tan relevante para un país. Bueno, yo les puedo contar que Sebastián Soto Velasco nació el año 1977, tiene 4 hijos, licenciado en Derecho de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, y les puedo decir que se sacó un 7 en su tesis. Y uno de los profesores era nada menos que Davor Harasic, o sea, fácil no era. Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y director del Departamento de Derecho Público. Imparte cursos de Derecho Constitucional. Desde 2019 es consejero del Consejo de Defensa del Estado. Integró la Mesa Técnica Constituyente del Acuerdo por la Paz en noviembre de 2019, después del estallido social. Fue nombrado por el Senado como miembro de la Comisión Experta. Está por un cupo de Evópoli. Y integra la Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. Hasta ahí, ¿estamos bien? Así es. Ya. Bueno, yo también supe por ahí, por gente cercana a la familia, que de chico era una persona muy serena, muy dialogante, que llamaba la atención a tus hermanos, que tú fueras el dialogante y todo, porque tus hermanos parece que no soportaban tan bien. Que te iba muy bien en el colegio y te gustaba mucho el básquetbol. Efectivamente, lo he dejado, pero cuando era más joven era lo que me gustaba. Perfecto. Y que te gusta la comida sencilla, que te alimentas para vivir, no vives para comer. Efectivamente, sí. Que el arroz con huevo puede ser lo mejor, ¿no? No sé si eso, pero algo de ahí. Ya. Bueno, y nosotros, yo quiero comentar que Sebastián Soto es bastante conocido en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, así que fuimos a la Casa Central y le preguntamos a estudiantes de tercer año y de segundo año cómo era Sebastián Soto como persona, cómo era como profesor, y qué opinaban de que fuera vicepresidente de la comisión experta, porque además lo echan de menos, me parece que está con menos tiempo. Yo no esperaba este screening o este examen tan duro, pero en fin. Bueno, pero sí reporteamos, en este programa reporteamos. Pero te fue bien. Como persona, yo creo que los alumnos, que hablaron más de 10, dicen que Sebastián Soto es muy cercano, muy chistoso, moderado, todo se lleva al diálogo y es un tipo muy justo, inteligente e irónico y pocas veces se enoja. ¿Te calza? ¿Eso dijeron? Eso dijeron. Y como profesor, hay los mejores aplausos. Muy dedicado a lo que se hace. Lo pasa bacán con sus alumnos y entiende el estrés de los estudiantes, pero a pesar de que entiende ese estrés, busca sacar lo mejor de nosotros y nos exige harto, muy duro. Tiene tan metido el trabajo bien hecho y la honestidad en la retina que la copia para él es el peor de los pecados, ¿sí o no? Sí, así es. Didáctico, motivador, un gurú. El mejor profesor que he tenido en los primeros 2 años de Derecho. Enseña con pasión. Y por último, ¿qué opinas de que sea vicepresidente de la comisión? Puro mérito de su trabajo bien hecho. Un orgullo. El tipo es un crack que siempre tiende puentes.
seguro que hará un buen trabajo y no se le va a ir ningún detalle. Eso lo recalcaron mucho. Es acertadísimo que él sea vicepresidente, sabe dialogar. Por ejemplo, yo soy políticamente muy distinta a lo que piensa él y en mis columnas de opinión me ha puesto buena nota. Mira, Eso, yo, Sebastián. bueno, Era más largo, estoy muy pero es un agradecido resumen. por el reporte de los alumnos y alumnas, pero efectivamente una de las cosas que a mí me gusta hacerlos es escribir, y muchos escriben columnas breves en donde opinan y discrepan idealmente de las posiciones que tenemos que planteamos en las clases. Así que Muy bueno eso, porque en general ya vamos a hablar un poco adelante en esto de que no estamos deliberando, no estamos argumentando, en derecho quizá un poco más, porque por la carrera, pero bueno, ahí te lo voy a plantear a ver qué opinas tú. Bueno, llegando ya empezando las preguntas, al parecer desde chico eras dialogante y mesurado. ¿Tú te veías así de chico? bueno, no lo tengo claro, no me he examinado tan intensamente, pero yo creo que sobre todo en mi época universitaria y luego también en el ejercicio profesional he aprendido a conversar, he aprendido a abrirme a diversas posiciones. Quiero confesar que tal vez el momento en donde eso lo puse más en práctica fue en el primer gobierno del presidente Piñera. Yo fui jefe de la división jurídica del Ministerio de la Presidencia. Es un ministerio muy bonito y en la división jurídica es un cargo tremendamente desafiante. Es en alguna medida la oficina de abogados de la moneda y del gobierno, que tiene la exigencia de apagar incendios, de responder a una serie de emergencias que son muy clásicas que ocurran en los gobiernos y en la moneda. Y eso creo que me forjó en gran medida. Yo creo que el temple, la paciencia, pese a que muchos de mis amigos dicen que tengo poca, y también la posibilidad de encontrar posiciones comunes, porque aunque no se crea, normalmente las discrepancias más intensas se dan al interior de los gobiernos, o quizás es mejor decirlo, que al interior de los gobiernos se dan discrepancias muy intensas, solo que son más reservadas porque Claro. es dentro del ejercicio del mismo gobierno. En el Congreso se dan muchas discrepancias, pero el Congreso está para Está con la prensa ahí. y para canalizar esas Claro. discrepancias. Entonces el cargo en la división jurídica creo que contribuyó mucho a que yo formara y desarrollara una cierta capacidad de aunar fuerzas, de encontrar puntos comunes. Perfecto. De pensar antes de disparar, digamos. Que hay gente que como que eso le cuesta. ¿Qué es lo que te apasiona de ser constitucionalista? ¿Por qué? ¿Por qué tanto eso? Bueno, yo fui en la universidad alumno de Derecho Constitucional del profesor Arturo Fermandois, de quien fui luego su ayudante por muchos años. Creo que para mí él fue un importante maestro, sigue siendo hoy día un verdadero amigo. Él me enseñó una forma de aproximarme al derecho constitucional, un poco anglosajona, que desde entonces yo he recibido y he intentado desarrollar. Me encantaban sus clases, la capacidad que tenía de llevar a la discusión del momento temas constitucionales. Estoy hablando de mediados de los 90, un Chile completamente distinto. También la disciplina en la lectura, en la escritura, en el trabajo bien hecho. Y luego yo he seguido conociendo a Arturo ya no como alumno, pero sí como juntos profesores. Y creo que para mí él ha sido una persona importante. Y quiero también reconocer que hay otro profesor que para mí también fue muy importante, del cual yo fui ayudante, esta vez de Historia del Derecho, que fue Gonzalo Rojas. Fue profesor mío. También, bueno, con él hoy día yo no tengo, yo lo veo mucho menos, pero creo que en mis años universitarios él también fue un docente muy, muy relevante para mi formación y para que yo luego decidiera tratar de seguir en la carrera docente. Qué y ser profesor. increíble lo que puede marcar un profesor, ¿ah?
Bueno, no vamos a hablar aquí de la crisis de la educación chilena, pero qué increíble cómo va a abarcar. O sea, tú ves los comentarios de tu exalumno que dicen, es un crack, es un gurú, pero es muy duro. Entonces, la responsabilidad que tiene un profesor en que tú puedes, a lo mejor, cambiar el destino de un alumno. Yo también he hecho clase y bueno, ojalá todos los profesores tuvieran esa pasión para enseñar y la vocación, digamos. Así que muy bien que o sea, como unos profesores te hicieron ir a ser constitucionalista. Pero déjame agregar una cosa más, Sí. que yo creo que también en mi formación universitaria, aquí en la Universidad Católica y también luego en mis estudios posteriores, hay una cosa que yo aprendí y que yo intento transmitir a los alumnos, que lo que uno examina en clases, piensa en clases, es muy poco respecto a lo que uno debe reflexionar después. Por eso yo intento que lean mucho, intento mostrarles algo de lo que está escrito para que luego sigan leyendo, intento también que escriban y a mí eso es algo que me motiva en cuanto a que la clase sea una parte de una formación mucho más amplia en donde uno pueda discutir, ponerse en posiciones distintas, pero el contenido y tanto otro está fuera, en lecturas, en investigación posterior. Perfecto. Ya yendo un poco a la educación cívica que está tan perdida en nuestro país, revisando sus declaraciones, usted usa mucho la palabra deliberar. Revisé varias entrevistas, deliberar. Los políticos chilenos de partida, ¿la gente sabrá lo que es deliberar? El común y corriente, así en la calle. Uno, ¿los políticos chilenos y la sociedad en general chilena delibera o hemos deteriorado la democracia deliberativa? Bueno, en esto yo quiero usar un concepto que se lo escuché a la presidenta de la comisión experta, que es Verónica Undurraga, que a mí me gustó mucho. En una de sus primeras declaraciones dijo que nosotros habíamos perdido la metodología del diálogo. Es decir, la capacidad de discrepar, de disentir respetuosamente, de persuadirnos y estar abierto a persuadir y de conversar de temas sobre los que discrepamos, no simplemente evadirlos o guardar silencio sobre ellos e intentar convencernos. Yo creo que deliberar es algo de eso y posiblemente mucho más. Pero esta idea de una metodología del diálogo creo que es fundamental desarrollar en la familia, en la universidad, en la sala de clases, con los amigos y por supuesto en el espacio público, en el Congreso, en la comisión experta y en tantos otros lugares. Pero estamos en una decadencia en ese sentido. No sé si estamos en una decadencia, yo o creo una falencia. que tenemos muchos desafíos porque hoy día la deliberación está atravesada por una serie de otros factores. Por ejemplo, la polarización, que no solo es chilena, sino que a nivel mundial. Por ejemplo, las redes sociales. Eso iba a preguntar. Sí. Que dificultan cualquier conversación. Por ejemplo, la superficialidad en la reflexión sobre los problemas. Y posiblemente también en una cierta comprensión de los desafíos de la sociedad actual que pasan, que podríamos decir es excesivamente constructivista y no confía tanto en otros factores como la moral, la virtud, el bien, que también son importantes. Y esto lo conecto con la discusión constitucional. Muchas veces, tal vez demasiado, confiamos en las constituciones como pócimas mágicas, en los profesores de Derecho Constitucional como verdaderos magos, y la verdad es que las constituciones son herramientas muy acotadas en su alcance. Y posiblemente los grandes desafíos de la sociedad chilena hoy son no tanto problemas constitucionales como problemas de convivencia, como desafíos de la política, como problemas más humanos vinculados con nuestras concepciones de virtud, de bien, ética y todo eso. Sí. Usted también ha dicho en su entrevista que se debe mejorar la convivencia nacional y no separar a la sociedad entre víctimas y victimarios. ¿A qué se refiere concretamente con víctimas y victimarios? Bueno, yo partiría diciendo que en Chile, desde hace algunas décadas, estamos muy acostumbrados a dividirnos entre buenos y malos, entre amigos y enemigos. Eso está muy presente, yo lo veo en, por ejemplo, debates universitarios,
y tantos otros, en donde quien discrepa es el enemigo y quien está conmigo es el amigo. Mi impresión es que el debate de la convención insertó una nueva categoría de división, que es la categoría de víctimas y victimarios. La primera convención. La primera convención. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque transformó todo el relato de nuestras diferencias en el relato de que había algunos que eran victimarios que habían abusado por mucho tiempo de otros que eran víctimas. Y así entonces la dicotomía enfrentaba, mejor digámoslo así, hombres con mujeres, santiaguinos con personas de regiones, chilenos con personas con pueblos indígenas y tantos otros, ¿no? Y a mí me parece que esa forma de dividir de dividirnos entre nosotros es precisamente lo que debemos evitar al tratar en un momento constitucional, que lo que pienso debiera buscar es construir pisos comunes, es no polarizar, sino que convocar. Y por eso entonces este relato de víctimas y victimarios, que siempre ha estado presente, si no digamos que es solo un relato chileno reciente, pero es uno que yo critico severamente. Y en este nuevo anteproyecto que están haciendo ustedes, van a buscar el nivelar, cómo es el ambiente adentro, de querer nivelar el ambiente de los chilenos y que no exista el víctima y victimario. Bueno, al menos a nivel de quienes integramos la comisión experta hay una conciencia muy presente, no obstante no es un acuerdo expreso, pero sí yo diría un cierto acuerdo tácito en cuanto a que nuestro rol es un rol que intente convocar, unir, generar pisos comunes, generar un texto que convoque y no divida, y por eso sea un poco más breve que largo. Claro, o sea, vamos a hablar de chilenos, no de chilenos y chilenas, aborígenes, no aborígenes. También se habló de discapacitados en el otro. O sea, se va a hablar de chilenos. No, mira, no lo sé, no me atrevo a decir cómo va a salir. Lo que sí yo puedo decir en estos 10 días, un poco más que llevamos trabajando juntos, que existe esa conciencia de abordar el desafío constitucional desde un texto que genere unidad, una constitución de consenso, una casa común, como quieran llamarle. Y eso me parece que ya es un punto de quiebre respecto a la tendencia anterior. Y lo es, porque lo que ocurrió con la convención fue en gran medida un intento refundacional que buscaba dividir, fracasado, pero finalmente un intento. Y la comisión experta, esperaría yo también que mañana los consejeros electos tienen muy presente este relato, este ambiente, y debiéramos intentar construir precisamente lo contrario. Perfecto. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Sebastián Soto, vicepresidente de la comisión experta. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Ya, bueno, estamos de vuelta aquí con Sebastián Soto, vicepresidente de la comisión experta, pero antes tengo que decirles que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Importante la tecnología también. Sebastián, estábamos hablando de las víctimas y los victimarios. Pero independiente de eso, ¿no sientes tú, esto es como una teoría mía, no sé si mía, pero me ronda, que en Chile hay un fuerte abuso tanto vertical como horizontal? En chileno, digo. Las empresas muchas veces abusan del cliente. El cliente abusa de la empresa. El Estado abusa de nosotros. Nosotros a veces abusamos del Estado si no pago impuestos y no sé qué. Hay como una cultura del abuso, de cómo, por dónde le saco, por dónde me lo hago leso.
¿qué nos pasó como sociedad en ese sentido? Porque antes valía la palabra, ¿no es cierto? Ahora la palabra no vale y los textos escritos, o sea, pocaso, ¿ah? Muchas veces se pasan a llevar. Tanto que se pasó a llevar la Constitución, se ha pasado a llevar la Constitución, el Congreso. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo aquí y cómo poder incluir algo del abuso, de cómo mejorar esa convivencia en que bajemos el abuso en Chile en la Constitución? O no sé si no estás de acuerdo, no sé. Mira, yo me atrevo a plantearlo así. Hay diversos desafíos de nuestra convivencia. La mayoría de ellos no son desafíos constitucionales o que tengan una expresión constitucional. Pero hoy día discutimos de la Constitución por diversas razones que podemos largamente conversar, y pienso yo que es un tema, la Constitución, que debemos zanjar, es un problema que debemos resolver. Pero eso no quiere decir que los desafíos de nuestra convivencia vayan a ser resueltos porque cambiamos la Constitución. Y entonces, muchos de los ejemplos que tú das, que son reales, son desafíos de nuestra convivencia, desafíos de nuestra política o desafíos, como dice Hannah Arendt, de cómo convivimos siendo diferentes. Y ahí está entonces convicciones muy profundas, enseñanzas que desde niños, desde niñas se transmiten de generación en generación. El comportamiento correcto, el portarse bien y no portarse mal, la decencia. Hay cuestiones que no son ilegales, pero son indecentes. Claro. Todo eso, creo yo, es una cuestión. Tú hablabas hace un rato de educación cívica, probablemente es mucho más amplio que la educación cívica, y es algo que debemos atender, y cada uno debe atenderlo, en nuestra convivencia, en el barrio, en nuestras familias, en la enseñanza a nuestros hijos e hijas, en las clases, en el contacto con los demás, y quienes tienen funciones públicas, mucho más, porque se transforman en algún modo en también referentes. Por eso yo creo, y cierro con esto, que nosotros, y cuando digo nosotros es el constitucionalismo contemporáneo, ha tendido a poner demasiado énfasis en ciertas reglas, en ciertas declaraciones contenidas en las constituciones. Pero olvidamos que desde el primer constitucionalismo, por allá, digamos, desde la independencia de Estados Unidos en adelante, que es como la época que se inaugura con las constituciones escritas, siempre las constituciones han estado acompañadas de relatos de virtud y de moral. Uno de los autores que yo sigo en esta materia es John Adams. John Adams es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, muy influyente, y si uno lee la constitución que escribió en Massachusetts en 1780, es una constitución que tiene reglas, que limita el poder y tantas otras cosas, pero también es una constitución que llama a la vida buena, a la vida virtuosa. Yo no quiero decir que el proyecto, el anteproyecto que pueda elaborar la comisión de expertos y luego aprobar el Consejo tenga que constitucionalizar virtudes. No, ciertamente no. Lo que sí quiero ¿Por qué decir, ciertamente no? No, porque me parece que hoy día las constituciones son normas jurídicas, también políticas, y por eso incorporan algunos valores, pero no es un documento completamente moral. Lo que sí tenemos que reconocer es que cualquier constitución, para sobrevivir, para consolidarse, para prosperar, debe levantarse sobre un acuerdo básico en aquello que es correcto, incorrecto, decente, indecente, sobre ciertas virtudes que compartimos en nuestra vida pública. ¿Cómo pones eso en una constitución? No, es que eso no se escribe en las constituciones. Nosotros podemos escribir en la constitución las palabras más hermosas sobre la vida buena, pero nada de eso va a cambiar la conducta de chilenos, chilenas el día de mañana. Eso se logra con conciencia en torno a la importancia de la vida buena, como digo, de la vida virtuosa. Y eso lo logra no solo quienes ejercen cargos, sino que también cada chileno y chilena cuando escribe un Twitter o en los comentarios. Es decir, yo veo ahí claro, mucha también... Pero no puede haber una línea, un espíritu dentro del anteproyecto de la Constitución que muestre este camino de que hay que recobrar el espíritu cívico,
la deliberación, no sé cómo se dice, Mira, pero... sí, yo creo poco en las declaraciones porque son solo eso, declaraciones. Lo importante es cómo hacer de esas declaraciones que transformen y se hagan carne en la vida de cada uno. Pero ¿hay alguna declaración de la cual se podría desprender todo esto del abuso, todo esto de que la gente que se pene fuertemente, por ejemplo, las colusiones, todas esas cosas, ¿cómo lo hacemos? El constitucionalismo tras la posguerra. ¿Qué guerra? La segunda. ¿Ya? El europeo principalmente, inició una tendencia que hoy día está muy consolidada, que es, llamándolo simplemente, un constitucionalismo de principios. Es decir, no solo como la Constitución de Estados Unidos y las primeras nuestras establecían reglas muy específicas de ejercicio del poder, sino que establecían ciertos principios básicos como consensos fundamentales muy presentes, que en alguna medida, Rosario, se encaminaban en esa línea que señalas tú. Pero la verdad es que yo al menos creo que las constituciones tienen que ser más bien sobrias en sus declaraciones y no pretender dar más de lo que pueden. Perfecto. Porque la verdad es que una declaración en esa línea no va a conseguir mucho, pero sí podría conseguirlo una ley que sancione tal conducta y ciertamente también nuestra propia convivencia y códigos morales propios. Eso, yo por eso te iba a preguntar, la virtud, el bien, entonces no van en ni una ley tampoco. Por supuesto que no, va en la conciencia. Son orales. No, y va en la conciencia de cada cual. Sí, lo importante es que no creamos, y yo creo que nadie lo cree de verdad, que la nueva constitución eventualmente podrá convertir y transformar nuestro país, resolver todos nuestros problemas, transformar nuestros desafíos de convivencia. No. O sea, lo que va a permitir es resolver algunos problemas muy específicos en materia de gobernabilidad, en ciertas materias vinculadas con derechos fundamentales y con la acción del Estado, pero no va a ser un punto de quiebre respecto a nuestra propia convivencia, que requiere para ello cambios de cada uno en cada momento. Perfecto. También en entrevista ha dicho que hay necesidad de fortalecer a los partidos políticos dentro de la Constitución. ¿Qué se puede poner en la Constitución para fortalecer a los partidos políticos? Bueno, eso ya son reglas más específicas que creo yo son muy importantes porque en rigor no hay democracia sin partidos. Los partidos son instituciones que median entre el ejercicio del poder y la ciudadanía. Son vitales para una democracia sana porque de lo contrario la mediación se produce sobre la base de agendas, de momentos muy circunstanciales. Los partidos, en cambio, tienden a mediar. Ahora, hoy día, no solo en Chile, sino que en el mundo, los partidos viven una crisis de mediación por las dificultades que implica representar. Pero en cualquier caso, hay algunas, creo, soluciones para efectos de evitar la fragmentación. Por ejemplo, Por ejemplo, hay reglas en el constitucionalismo alemán vinculados con umbrales mínimos de votación para que un candidato, umbrales mínimos de votación de un partido para elegir candidatos al Parlamento. Entonces eso evita la veintena de partidos políticos que tenemos hoy día que dificultan la gobernabilidad, dificultan llegar a acuerdos y entonces hacen que los partidos requieran más votos para tener representación. ¿Y eso se puede poner en la Constitución? Eso se puede poner un umbral, es muy común que se pongan, etc. Luego también hay reglas de democracia interna, hay reglas de resolución de controversias al interior de los partidos que hoy día dependen de tribunales supremos regularmente capturados. Hay reglas Perdón, pero ¿y ahí qué se podría hacer? ¿Que los tribunales fueran exteriores? No, es que lo que pasa, todo eso está en discusión, yo no voy a adelantar. Pero ¿qué opinas tú? ¿Qué sería para ti algo positivo ahí? Para mí sería positivo encaminarse a resolver que los partidos sean instituciones que den más garantías en su desarrollo y su día a día, más garantías de imparcialidad en la resolución de sus conflictos, de transparencia, democracia interna, etc. Ahora, hay que decir una cosa con mucha claridad, que muchos de estos temas son normas legales.
La Constitución no puede transformarse en una larga Perfecto. ley. O sea, ahí no va a salir dónde se tiene que ver las controversias internas. Claro, en la Constitución no sale eso, la no va a Constitución salir. pudiera establecer alguno de estos temas de modo general para Ya. que luego el legislador avance Perfecto. en esa línea. Y muy cerca del sistema de partidos políticos está también el sistema electoral, que tampoco define completamente una Constitución. El sistema electoral en el mundo está definido en leyes, pero que una Constitución pudiera también fijar algunas bases para un sistema electoral menos fragmentado, un sistema electoral entonces que acerque más al representante al ciudadano que lo elige y otras fórmulas. ¿Ya? ¿Y cómo qué? Por ejemplo, la proporcionalidad del sistema, que tampoco está en la Constitución, pero está en la ley, pudiera intentar reducirse sin volver nuevamente a sistemas mayoritarios o algo así como el sistema binominal, pero avanzar hacia sistemas donde haya menos fragmentación, y eso implica corregir en alguna medida la proporcionalidad. La proporcionalidad. Sí, Ya. de los sistemas electorales. Perfecto. ¿Y voto obligatorio? Bueno, el voto obligatorio es una decisión que ya el Congreso ha tomado recientemente, en esta O sea, Constitución ya lo hay. Yo siempre he sido un defensor del voto voluntario desde hace muchas ¿Sí? décadas. Yo creo que el voto voluntario lo que logra es también medir la temperatura de la confianza en el sistema democrático y en la elección. El voto obligatorio, en cambio, supone que esa confianza o oculta esa confianza en el temor a la sanción. Ya, ¿y tú crees que la cultura del chileno está preparada para el voto voluntario? Porque te lo pregunto porque se quedó demostrado en la primera votación que llevó a la primera convención, en cómo se votó por cualquier cosa, votó muy poca gente, y en el plebiscito de salida votó mucho más gente y cambió mucho los resultados. Sí, yo no me atrevo a concluir, Rosario, que ese ejemplo que tú das se debe al voto voluntario versus el voto obligatorio. Me parece que la mirada que nos permite juzgar el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida conjuga una serie de factores. No creo que el voto obligatorio y el voto voluntario sean la solución para nada o puedan haber sido las causas de uno u otro resultado. Por eso entonces yo no me compro la premisa inicial. Ya, y no de es la un pregunta. deber mínimo el No, si votar estamos- por las autoridades de tu país. No, a mí me parece que es un deber. Si la pregunta es si tiene que estar asociada a una sanción, yo a mis hijos les digo que tienen que ir a votar, yo voy a votar. Si la pregunta es que si debe estar asociada a una sanción, suponemos que por asociarlo a una sanción va a haber mayor legitimidad porque hay más participación. Pero vaya forma de medir legitimidad. En vez de la legitimidad que moviliza por convicción, es la legitimidad que moviliza por temor a una sanción. Y lo que puede ocurrir es que empiece a reducirse paulatinamente la participación, aún con voto obligatorio. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que al final la sanción, como era antes, no existe en realidad. Claro, no le tiene miedo. Y entonces se genera la señal de que aquello que se dice obligatorio en realidad no lo es. Y eso Bueno, también pero- creo es una señal compleja. Bueno, pero eso depende de las autoridades que ejerzan la sanción o no. No, pero durante O sea, mucho no. tiempo, antes del 2010, nosotros decíamos que teníamos voto obligatorio, pero ¿cuántas veces ni tú o yo no votamos y nunca recibimos una sanción? No, voté siempre. Ah, así muy que, bien, entonces. No, sí. Bueno, a ver, también ha dicho que los partidos políticos son los que tienen que tener la última palabra en el tema de constituciones y todo eso, que los expertos nunca deben tener la última palabra, tienen que ser escuchados, pero quienes toman las decisiones son los políticos, y que a veces hay expertos demasiado enamorados de su idea, ¿ya? En caso tuyo, ¿de qué idea estás enamorado tú? Bueno, yo enseño Derecho Constitucional y la verdad es que a veces me apasiono mucho, así que estoy enamorado de muchas ideas de las que yo enseño, pero creo que más importante que eso es saber y entender que hoy día en la comisión somos 24, que tenemos que persuadir, y muchas veces, y ya me ha pasado, uno no alcanza a persuadir ni siquiera a los más cercanos. Y lo otro que creo que también hay que tomar mucha conciencia es que quienes somos
o estamos en la comisión, no somos electos, es decir, tenemos una menor capacidad o una baja capacidad de representación. Y por eso quienes tienen el poder son aquellos que van a ser electos en la votación popular. elección. Pero ¿cuál es, el próximo 7 cuál de mayo. sería tú como, me voy tranquilo, sí? No, esa es una pregunta que no puedo responder con una sola cosa. ¿Ya? Yo lo que aspiro es a que al final de este año podamos aprobar una constitución que sea mejor que la actual, una constitución con el mayor consenso posible y cuyo contenido sea el mejor posible. Y creo que eso ya es algo que me dejaría muy tranquilo. Obviamente no me van a gustar todos los artículos que están en esa constitución. Obviamente van a haber artículos que no van a quedar como perfectos. Pero la verdad es que nadie espera que estas sean las tablas de la ley ni un dogma, sino que sea una norma jurídica que va a ir, espero, siendo perfeccionada año tras año, modificada para mejorarla. Y yo creo que ya logrando eso, y así entonces empezando a resolver nuestro problema constitucional, creo que es una gran noticia. Perfecto. Tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con Sebastián Soto, vicepresidente de la Comisión Experta, que está creando un anteproyecto de constitución. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en la tercera parte del programa, conversando con Sebastián Soto, vicepresidente de la Comisión Experta. Pero antes les quiero contar que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Sebastián, la gente hoy en día, la verdad que no ha prestado mucho interés, digo por las distintas encuestas, en este proceso constituyente 2.0, digamos. Porque la verdad que la violencia, la inflación, la falta de trabajo, la inmigración, etcétera, están ocupando la agenda. ¿Crees que era el mejor minuto para hacer una segunda constitución? Yo creo que era necesario resolver el problema constitucional, como lo he dicho, que desafortunadamente por muchas razones que estoy seguro ya has conversado en este programa, la experiencia de la convención no resolvió ningún problema constitucional, de hecho los agravó, y que no podemos permanentemente como sociedad estar discutiendo sobre nuestro pacto fundamental. Es como estar permanentemente cuestionando en un partido de fútbol dónde sale la pelota y dónde no, cuándo es gol y cuándo no. Hay ciertas reglas que uno entra en la cancha sabiendo cuáles son. Independiente del contexto. Justamente. Entonces, ahora, el contexto también es importante. Los momentos constitucionales son siempre momentos difíciles. Los momentos constitucionales, dice un autor que se llama John Elster, son siempre el peor momento para discutir las constituciones, porque uno esperaría discutir constituciones en momentos de paz y armonía. Claro, eso no existe. Pero eso no existe en la historia. Y pienso que, que hoy día sea esto un tema de menos interés, que esto hoy día no esté en la primera plana de los diarios ni en los matinales, es una buena noticia, porque en alguna medida lo que permite es matizar esto que yo decía de John Elster, porque permite que se discuta el pacto constitucional de un modo más pausado, de un modo menos polarizado, y eso yo creo que no es malo para una discusión tranquila. Yeah. Ahora, que van a haber discusiones intensas más adelante, que van a haber peleas, yo estoy seguro que sí. Lo importante es que estas se mantengan dentro de un campo más contenido y no se replique la efervescencia de la experiencia anterior. Ahora vamos a hablar de esta semana, que fue bien noticiosa. Esta semana se votaron el índice de comisión del índice de capítulos que va a tener la Constitución. Y ustedes como oposición querían que las Fuerzas Armadas estuvieran en un punto aparte, en un articulado aparte y no dentro de otro artículo. Capítulo. Capítulo. Ustedes perdieron, se perdió por 13 votos contra 11. Claro, no se alcanzó el quórum de 3/5. Exacto. Ya, mi pregunta es, ¿qué importa si el tema de las Fuerzas Armadas está
en un capítulo aparte o dentro de otro capítulo? ¿En qué cambia? Jurídicamente, en nada. Ya. Pero sí nos parecía, a quienes aprobamos esa indicación, que era importante mantener la tradición que la Constitución actual tiene en cuanto a que diversas normas vinculadas con las Fuerzas Armadas estaban dentro de un capítulo especial, reguladas orgánicamente en el mismo capítulo. Pero nada de lo que ocurrió, y es importante señalarlo con mucha fuerza, implica que pudieran no reconocer la existencia de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o la Policía de Investigaciones, porque en eso que se ha llamado las bases institucionales o fundamentales, que son aquello que tiene que estar en la Constitución, que es un mandato tanto para nosotros como comisión experta, como para el Consejo, se dice en la base número 10 que Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Perfecto, o Seguridad. sea, era un tema de forma. Era un tema de forma, como es siempre los temas del índice. Esto es como cuando uno hace una tarea para el colegio y entonces al final decide ponerle 3 subtítulos o 5 subtítulos, pero finalmente el contenido... O sea, no es grave. No, yo Cero considero grave. que hubiera sido mejor incorporarla. Me parecía que era una cuestión relevante, pero en materias de contenido no es una O cuestión... sea, era algo simbólico. Había también algo de simbolismo. ¿Por qué? Porque conectaba con la tradición de la Constitución actual. Y quienes votaron en contra... Pero, Sebastián, ojo, en las constituciones anteriores, la del 33 y la del 25, las Fuerzas Armadas no tenían su articulado. No había capítulo. No había capítulo de las Pero Fuerzas sí Armadas. había, con quizás menor densidad, un reconocimiento a ellas. Entonces, pero lo importante es que no está en juego la existencia ni el reconocimiento de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Sino que si este se hacía dentro de un capítulo o autónomo o en otro. Por eso entonces tampoco, como es bueno decirlo, esto implica un cambio sustancial en lo jurídico. Lo importante es ver, bueno, cómo se escriben esas normas, que es lo que se va a empezar a hacer a partir de la próxima semana. Ya, o sea, era algo simbólico. Me está quedando claro que no. Tiene mucho de simbolismo y también de discusión respecto a la Constitución con la que tú quieres conectar. La Constitución del 25 no tenía un capítulo. La Constitución actual sí lo tenía. La Constitución que envió, o el proyecto que envió la presidenta Bachelet también lo tenía. No es raro que lo tenga, pero por cuestiones quizás simbólicas, quizás electorales, quizás de campaña, se produjo toda esta discusión. Ya, ¿no un poquito cuadrado eso? Bueno, pero ya veremos qué pasa, porque No sé, yo esperaría que no le leer veo la el gravedad. contenido. Ya, perfecto. Son maneras de ver. A ver, un tema también que preocupa a Sebastián, y esto tiene que ver en la Constitución, es que el término de violación a los derechos humanos está cambiando. En el sentido de que antes se definía como violación a los derechos humanos el que agentes del Estado pasaran a llevar derechos humanos de la población civil. Pero ahora, y lo hablamos con Alejandro Mico, Sergio, acá, que hoy en día se está adoptando que también la ausencia de Estado, donde el Estado debe estar, también es una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, si en la macrozona sur hay terrorismo, también se está violando los derechos humanos de esas personas que viven ahí, porque el Estado no me está protegiendo y me incendian la iglesia, y me incendian la escuela, y me incendian la casa, matan gente, donde el Estado debiera, como en cualquier convenio social, darme seguridad, digamos. ¿Es algo que tú estás de acuerdo con esa redefinición que está teniendo el tema de los derechos humanos hoy en día y que debiera estar plasmada? Porque está tirado para un lado, digamos, creo yo. Bueno, yo lo primero que hay que decir, esta es una intensa discusión, sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, y en eso yo soy muy deferente a lo que digan personas como Sergio Mico y otros tantos, que Carlos Frontaura en la comisión de expertos que estuvo en el Instituto de Derechos Humanos y que sabe mucho de esto. Pero yo me atrevo a decir sin lugar a dudas que hoy día la violación de los derechos humanos se produce tanto por acción como por omisión. Perfecto. Y en eso, en los tribunales, en las cortes internacionales, la verdad es que no hay prácticamente duda de que el Estado puede también ser responsable eventualmente de violación a los derechos humanos por omisión de investigar. Y eso antes no era así, po.
Pues efectivamente, no lo sé, la verdad, no tengo tan clara la trayectoria histórica de esto, pero creo que la idea de acción y omisión está muy presente en todo esto. Es un Ahora, avance, claramente. Así es. Ahora, lo que es importante es que la discusión constitucional nuestra se inserta dentro de muchas otras discusiones vinculadas con los derechos fundamentales que hay en el mundo y ha habido en Chile. Por lo tanto, lo que nosotros digamos o dejemos de decir no va a cambiar en realidad la forma de interpretar muchos de estos temas, porque, como digo, es una tradición más o menos asentada hoy Claro, día. pero más allá de una tradición, tú que eres abogado y con muchos títulos y experiencia, tú me imagino que lo habrás pensado en algún minuto, como Sebastián Soto, abogado. No es lógico que uno, como es el pecado, digamos, uno peca de acción o de omisión. Aquí también no debería ser que se violan los derechos humanos actuando o no actuando. Pero mira, Rosario, una forma de mostrarlo que no es un tema nuevo, es que el recurso de protección que nació en los 70 en Chile y que hoy día está súper asentado en la Constitución, nadie duda de su existencia, también establece que la afectación del derecho fundamental protegido puede producirse también por acción o omisión. Y eso ya tiene más de 4 décadas en nuestro país. Perfecto. Por lo tanto... Pero que diga, cuando se hable de derecho humano en la Carta Magna y se diga por acción o omisión, también es un símbolo, es un cambio. Bueno, pero si lo dice hoy día el recurso de protección, y no me cabe duda de que esa es una cuestión que, no sé si bajo el nombre de acción de tutela, recurso de protección, acción de protección de derechos fundamentales o como sea, va también a reconocer que la vulneración de derechos fundamentales tiene una faceta de acción, pero también tiene una faceta de omisión. Y no solo de omisión estatal, puede ser de omisión también de personas privadas. Perfecto. Aquí llegamos algo muy cabezón y que ojalá lo podamos explicar en fácil para que la gente entendamos un poco más. Siempre ha estado la discusión de si una constitución tiene que ser subsidiaria o solidaria, ¿no es cierto? Y usted, si nos puede explicar la diferencia entre cada una, y tú hablas de que se puede crear un Estado social de derecho, que me imagino que será la solidaria, o es distinto. ¿O es un tercer concepto? No, ya nos tienen enredados a lo común y corriente. Y también, porque dices que tú es lo mismo Estado solidario que Estado social de derecho. Eso lo... Ya, esa es una pregunta larga. Ya, pero... Entonces partamos diciendo algunas cosas. La primera es que esa pregunta apunta al rol del Estado en la sociedad. Y entonces... la idea de subsidiariedad fue una idea, un principio, que no está explícitamente contenido en la Constitución vigente de 1980. ¿sí? En ninguna parte, si tú pones control F... pero todo el mundo habla que no, es por supuesto, lo que pasa es que qué bueno que nos diga. Está, como se dice, en la Constitución no escrita, Ya. por decirlo, por llamarla de alguna forma. Durante mucho tiempo se dijo, y hasta hoy se dice, que la Constitución actual es la Constitución de la subsidiariedad. Ya. Yo quiero decir que no creo eso. Y hace mucho tiempo vengo diciéndolo con poco éxito, la verdad, porque no he persuadido a mucha gente de que en realidad la Constitución de 1980 pudo haber sido la Constitución de la subsidiariedad. Pero que hoy día, porque las constituciones cambian, porque las constituciones, como dicen los gringos, son cuerpos vivos, porque las constituciones, dicen los canadienses, son árboles que crecen. Y entonces un día dan sombra acá y años después dan sombra allá. Bueno, por eso mismo es que esta constitución que pudo haber sido la constitución de la subsidiariedad, hoy día ha mutado y ya no lo es. Por el 2005. No solo por el 2005, sino que por el modo que entendemos, que interpretamos el rol del Estado hoy día. Ya. Pero esa tesis es una tesis que no he aprendido mucho. Entonces... Sebastián Soto tesis. No, ya. Pero dejémosla atrás. Las bases, que son estas bases fundamentales que la nueva Constitución debe respetar, reconocen la idea de Estado social de derecho y consagran el Estado social de derecho. Este es un principio que nace en el constitucionalismo europeo de la posguerra, de nuevo en esa época, y que más o menos sirve de base
conceptual a los estados de bienestar europeos de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, mucha agua ha pasado bajo ese puente, porque hoy día la idea de Estado Social de Derecho se ha expandido por muchas constituciones. Entonces, lo que estaba en la constitución alemana, italiana, española, ha pasado a la constitución colombiana, brasileña, venezolana, ecuatoriana, boliviana y tantas otras. Entonces, la verdad es que, ¿qué decimos cuando decimos Estado Social de Derecho? No es muy claro. Yo siempre digo que es un continente sin contenido, pero lo importante es que entonces veamos cómo lo vamos a llenar de contenido aquí en nuestro país, en nuestra cultura jurídica. O sea, un desafío dentro del anteproyecto, un gran desafío. Por supuesto que es un gran desafío. Pues bien, ¿cómo lo vamos a llenar de contenido? Es la pregunta, y yo creo que nosotros lo vamos a llenar de contenido como es Chile hoy día, donde el Estado tiene un rol, pero también los privados tienen un rol en la satisfacción de una serie de derechos sociales, salud, educación, previsión y tantos otros. Y a mi juicio, esa es la fórmula acertada que tenemos. De hecho, las bases que yo estaba buscando por aquí, pero lo que dicen es precisamente eso, que es que el Estado consagra la nueva Constitución del Estado Social de Derecho con provisión mixta. No lo dice exactamente así, pero sí habla de la provisión. Aquí está, a través de instituciones estatales y privadas, dice. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Y es lo que me atrevería a decir, que en materia educacional, en materia de salud y en tantas otras vinculadas con los derechos sociales, los desafíos sociales de chilenos y chilenas deben ser abordados por el Estado, pero también en colaboración, en cooperación con el sector privado que puede contribuir a resolverlos. Perfecto. Entonces, lo que tú planteas que debiera ser, que es un Estado social de derecho, podríamos Eso lo decir, plantean las bases. podríamos decir que es la suma del Estado subsidiario más el Estado solidario. Bueno, eso es muy debatido. Algunos dicen, yo lo encontraba 1 más 1. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué dices tú? Yo me atrevo a decir que no hay incompatibilidad entre la idea de subsidiariedad en abstracto con la idea de un Estado social de derecho. En la medida que haya autonomía para la sociedad civil para desarrollar sus proyectos específicos, en la medida que haya un espacio y un reconocimiento a esa sociedad civil, en fin. Pero muchos, de hecho, dentro de la comisión experta discrepan de esto que yo acabo de mencionar, pero yo creo que es perfectamente concebible un Estado social de derecho con una idea de un Estado que colabora, o sea, que un Estado que participa activamente en ciertas áreas. Perfecto. Y que deja que el sector privado participe en otras en donde puede participar. Entonces, ¿no te gustaría un Estado solidario, solo? A secas. Es que lo que pasa, Estado solidario, es también un concepto. Ahí sería un poco pero lo que pasa es que ese no desequilibrado. es un concepto jurídico. Estado social de derecho es un concepto presente en el constitucionalismo de muchas partes del mundo. Es distinto a solidario, por eso te hago la distinción. No, por supuesto. Y lo que pasa es que yo no sé si incluiría en la Constitución conceptos que son muy ajenos a la tradición constitucional o al constitucionalismo global, digámoslo así. Pero si es que nosotros decimos Estado social de derecho y además hacemos este reconocimiento que hacen las bases en cuanto a la participación de instituciones estatales y privadas, yo creo que podemos perfectamente luego, en el caso concreto, en educación, en salud y en tantos otros, bueno, resolver específicamente este asunto. Bueno, ¿cuánta participación estatal, cuánta participación privada? Me parece que intentar generar una sola regla a nivel constitucional es imposible. Ya, o sea, es bueno integrar las dos. Así diría yo. Y yo creo que son integrables. ¿Y a ti te va a tocar esa? No, a mí la verdad es que yo estoy en la Comisión de Sistema Político. Sí, esto se va a dar en la Comisión de Principio. Igual finalmente va a ser todo discutido en esa va a ser una buena discusión. Va a ser una muy bonita discusión. Sí. La Comisión de Principio está presidida por Max Pavés e integrada por personas... todas ellas muy inteligentes. Una de ellas es la presidenta de la comisión experta, que es Verónica Undurraga, y yo creo que ahí va a haber una discusión muy interesante sobre esto. ¿Cómo te has llevado con Verónica Undurraga estos días? Muy bien, yo la conozco hace mucho tiempo, hemos compartido en una serie de jornadas, debates. ¿De dónde la conoces? Porque si hay una virtud que ha tenido el hecho que llevemos discutiendo tanto tiempo la Constitución, es que ha habido muchos ciclos de jornadas, debates, discusiones sobre la cuestión constitucional. Entonces, al final, los profesores de Derecho Constitucional hemos compartido en estas instancias, y yo conocí hace ya bastante tiempo a la presidenta Verónica Undurraga. ¿Y han discutido antes en esos seminarios y cosas con ella? Por supuesto, hemos compartido en jornadas.
y en tantos otros temas similares. Perfecto. Académicos siempre. Y ahora tenemos el desafío conjunto de integrar la mesa de la comisión experta a fin de proponer un texto a la comisión, al consejo más bien, para seguir e intentar resolver de una vez este problema. Perfecto. Estamos terminando, llegando al final. ¿Algún mensaje, Sebastián? Siempre me gusta que la gente se lleve un mensaje del entrevistado de cómo ayudar, por ejemplo, nosotros a que esta Constitución salga bien, que triunfe en el sentido de que se dé bien. ¿En qué puede ayudar una persona común y corriente? Mira, a mí ya se me ocurren cosas. Bueno, por supuesto, se me ocurren muchas, pero yo quiero hacer una reflexión y luego quizás aterrizarla. En los principios del constitucionalismo contemporáneo se escribió un libro que se llama El Federalista, que es un conjunto de ensayos que escribieron constitucionalistas de Estados Unidos a fin de promover la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Y uno de ellos, al principio, Hamilton, escribía que lo que estaban discutiendo es si las sociedades humanas son capaces de establecer un buen gobierno desde la reflexión y la voluntad, o si están, en cambio, condenadas a depender de la fuerza y de los accidentes. Esa siempre ha sido, más o menos, la pregunta de los momentos constitucionales. Es decir, ¿podemos desde la reflexión y la voluntad construir un buen gobierno o finalmente tenemos que seguir abandonados a la fuerza y los accidentes? Entonces, yo esperaría que los momentos constitucionales nos permitan por el mayor tiempo posible confiar en la reflexión y la voluntad y abandonar la fuerza y los accidentes. Y yo entonces lo que pediría es que el 7 de mayo, cuando chilenos y chilenas vayan a votar por su consejero constitucional y luego a la gente, a ustedes que vayan a votar y luego en todos los debates que vienen, donde van a haber momentos difíciles, entiendan que mucho de esto depende de la reflexión y la voluntad, es decir, querer construir un pacto fundamental para intentar formar un buen gobierno y dedicarnos cada uno a diversos temas, en cambio, y abandonar de una vez la fuerza y los accidentes. Y yo por eso pensaría y pediría a quienes hoy día nos están escuchando que esa calma, esa capacidad de escuchar, esa metodología en el diálogo, esa moderación nos acompañen para hacer de este proceso un proceso menos polarizado. Y que lo lleven a Twitter, que lo lleven a las redes sociales también. Que lo lleven Porque esa es la plaza pública de hoy día. Eso digamos. Tú tienes toda la razón, que las plazas públicas de hoy, en las redes sociales, o incluso en nuestra propia convivencia, en el interior de nuestras familias, sepamos transmitir o podamos transmitir esta reflexión, esta voluntad de hacer un cambio en paz, con moderación, para que todos podamos convivir con mayor tranquilidad. Yo sé que eso puede ser muy ingenuo, porque hoy día la política es mucho más de intensidad, pero bueno... Pero la gente está cansada, yo creo que quiere orden, no sé, es la sensación que yo veo en la plaza pública de Twitter, por ejemplo, o hablando, queremos algo tranquilo, parece. Bueno, la gran mayoría, obvio que otros no. Ojalá así sea, ojalá los oyentes hoy puedan también colaborar en sus propios ambientes, en sus lugares de trabajo, a este ambiente que creo es el que nos va a permitir establecernos y progresar. Gracias, Sebastián. Muchas gracias por venir a La Otra Cara. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado el programa. Muchas gracias, Rosario. Adiós. Por esta oportunidad, por esta conversación. Gracias a ti. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Producción Doris Mora.